Buenas noches y bienvenidos a nuestra última entrega de Colombia Corrupta. Después de nuestras primeras 3 entregas sobre la corrupción en Colombia, hemos recibido numerosas denuncias de todo el país. La indignación se siente, pero aún hay miedo, aún hay mucha tolerancia, aún hay mucha aceptación de que es un mal con que nos toca convivir. Se necesita una solución urgente. Hace poco, Séptimo Día se puso en la tarea de identificar un país donde no se acepta la corrupción bajo ninguna circunstancia. El propósito era entender cómo hacen allí para limitar al mínimo la corrupción. Esta noche, Manuel Teodoro nos lleva a ese país y lo que encontró nos abrirá los ojos. Es su deber no cruzar el semáforo, no pintar grafitis en los monumentos o de colarse en un bus, respetar a los agentes, no robarle el celular a nadie. Es su deber no arrojar basuras en la calle. Mírelos, son ciudadanos comunes. ¿Serán europeos? ¿Canadienses? No, son chilenos. Y es aquí donde encontramos lo que podría ser el mejor ejemplo para Colombia. ¿Por qué Chile? Vinimos para este país porque en muchos sentidos los chilenos y los colombianos somos muy parecidos. Este país fue una colonia de España. Hablan español, obviamente. También son católicos en su mayoría. Ellos tienen una geografía diversa y a veces complicada, como la nuestra. En muchos sentidos, ellos son mucho más parecidos a los colombianos que cualquier nórdico o asiático proveniente de un país donde tampoco hay mucha corrupción. La gran pregunta entonces es, si los chilenos han logrado mantener bajitos sus tasas de corrupción, ¿por qué en Colombia no hemos podido hacer lo mismo? Hay muchas razones, pero la que más se destaca, según la ministra de Educación... Yo tengo derecho, pero también tengo deberes. Según un estudiante... En ser sincero, decir la verdad. O el presidente del Senado. Yo, cualquier persona que recibo, incluido usted, tengo que dejarlo anotado en mi bitácora. El taxista común. ¿Usted jamás intentaría sobornar a un policía en Santiago? No. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Me llevan preso. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes. Que nadie habla de sus derechos sin también hablar de sus deberes, sus obligaciones con los demás. Y cuando se es funcionario, su deber de cumplir la ley. En Chile, nadie habla de sus derechos sin hablar también... Los deberes, y eso se ve en segundo básico, se vuelve a reforzar en tercero básico, en cuarto, quinto y sexto básico. De sus deberes. Si un vendedor ambulante aquí en Chile es sujeto a una redada, una requisa de la policía, jamás le escucharás diciendo, a mí me respeta el derecho del trabajo, dejen de trabajar, por favor. Lo que escuchamos muchas veces en las calles de Bogotá, Cali y Medellín. Aquí el vendedor ambulante sabe muy bien que lo que está haciendo es ilegal y que hay consecuencias. Eso es ilegal, está penado por la ley acá. La Comisión de Ética. La razón es sencilla, según el senador Hernán Larraín. Si lo dice la ley, es bueno. Si lo condena la ley, es malo. El crimen en la calle es mínimo. Es así en muchos sentidos porque la corrupción en sus instituciones públicas también es mínima. Ricardo Lagos Weber es presidente del Senado de Chile. ¿Por qué yo voy a cumplir la ley? Ciudadano común y corriente, ciudadano promedio, si los que están llamados a hacer las leyes o a respetar las leyes no lo hacen tampoco. Y los resultados son tangibles. Durante más de una década, Chile ha sido catalogado en numerosas mediciones internacionales como el país menos corrupto de Latinoamérica, uno de los únicos 2 países latinos en la lista de los 20 menos corruptos del mundo. El otro es Uruguay. Conocimos a Alberto Precht, director de la prestigiosa ONG Chile Transparente. ¿Cuáles son los factores que han contribuido a que Chile pueda ocupar ese lugar?
Bueno, afortunadamente Chile ha tenido una cultura desde la colonia bastante más proba que el resto de la región. Eso se debe quizás porque Chile era la colonia más pobre. Podríamos decir que había poco que robar. Por otra parte, luego Chile es de los primeros países que tiene un periodo de anarquía muy corto. En Chile rápidamente se establece la república y rápidamente empezamos a tener un orden institucional bastante severo y bastante ordenado. Orden institucional que exige que el bien común del pueblo prevalezca siempre por encima del bien individual. Siempre. Es como una tradición que se va heredando, como dice Aldo Casinelli, otro analista experto en corrupción y asesor de varios gobiernos recientes. Esa tradición se va sumando en el tiempo, es decir, cada gobierno en Latinoamérica instalaba una lógica inicial. En Chile siempre ha habido una continuidad. En otras palabras, si soy funcionario público y sirve una iniciativa que estaba haciendo mi antecesor, así fuera contrincante de otro partido, mi obligación es darle continuidad. Es decir, se va construyendo sobre la base anterior. El senador Hernán Larraín es uno de los más antiguos y respetados senadores del país. Yo puedo ser muy contrario políticamente, por ejemplo, a la presidenta de la República. El degradar a la presidencia de la República no es solo un daño político a la persona que desempeña el cargo, sino que a la institución. Y nosotros valoramos las instituciones. Una de esas instituciones es la policía. La policía aquí es militarizada y se llaman carabineros. Son bien preparados, bien remunerados y muchos jóvenes quieren llegar a ser carabineros. Abusar de su autoridad y la ley que representan, impensable aquí. Por eso en las calles de Santiago el orden se siente. Encontramos estos vendedores ambulantes en el centro de Santiago. No tenían permiso para estar allí. ¿Qué pasa si usted trata de ofrecerle algún tipo de sobornos o algo así? Eso no se hace, no se está permitido. Iría detenida. No se me ocurre tampoco poder... ¿Quedaría detenida? Claro. ¿Y ellos te piden alguna vez? No, nunca. Nunca me... ¿La policía nunca te ha pedido? No, nunca me ha dicho que caso que le pague o que le dé, no. La ley es la ley. Y toca respetarla. Sí, hay que respetarla. Ellos son taxistas en Santiago. Hace un giro indebido, lo para un policía. ¿Usted consideraría la posibilidad, como conductor de taxi, ofrecerle un soborno a él? No lo pensaría dos veces. ¿En algún momento un policía aquí le ha solicitado en algún momento plata porque usted hizo algo y es la forma de arreglar la situación? No, nunca me ha pasado y ojalá que nunca me toque. Si la carrera policíaca es bien remunerada, tiene los incentivos correctos, hay jubilaciones también adecuadas para aquellos funcionarios, sin duda aquellos funcionarios van a tener menos incentivos para poder cometer un acto de corrupción. Regirse por las leyes. Así como nosotros lo regimos, Uber también tiene que regirse por las leyes y la policía también por las leyes. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes. Y allí se escuchan esas palabras de nuevo. Derechos y deberes. Lo dicen todos. Escenas como las que vemos en Colombia de jóvenes desafiando policías, ESMAD recibiendo botellazos, indígenas secuestrando policías, el cada vez más abierto irrespeto por la autoridad de nuestro país, es prácticamente inexistente acá. Aquí la ley es clara y quien la implementa se respeta. Gracias a la efectiva implementación de la ley, la gente habla por celular tranquilamente. Aquí, ¿quién los va a robar si todos están pensando en el deber de respetar la propiedad del otro? Esta es una obra para construir una autopista y un puente en un sector congestionado de Santiago. En Colombia, este sería el típico telón de fondo donde la corrupción permea. Caldo de cultivo para contratos ilegales, tráfico de influencias, una licitación descartada, en fin. Pero aquí las licitaciones públicas son totalmente transparentes. A nivel nacional, yo no soy experto en los temas municipales. Eduardo Avedrapo maneja el departamento de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Adjudicarse las obras no es fácil, dice. Si usted dice, por ejemplo, nosotros vamos a licitar un tranvía, un tren, vamos a pedirle que demuestre que tiene experiencia de 10, 15, 20 años operando. Normalmente nosotros pedimos también larga data de existencia de una compañía.
Y en tercer lugar, estados financieros, donde no solamente tienen que entregar los estados financieros que emita la propia compañía, sino que estos deben venir auditados por auditoras externas. Externas e insobornables. Ya otorgada la licitación, la vigilancia continúa. Óscar Neira es el jefe de la Unidad de Obras Viales de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Nos habló de una figura indispensable en cada obra como estas, el inspector fiscal. Es la figura llamada por ley a fiscalizar que el contrato se cumpla. Y ahí están siempre. Además, hay entes internos dentro de la administración del Estado, tanto en el Ministerio de Obras Públicas como externamente, que también fiscalizan que el inspector fiscal haga su trabajo. Hay un tiempo estricto en el que la obra debe ser ejecutada. Se esperaba que esta parte estuviera terminado para esta fecha, pero no está terminado por cualquier razón. ¿Qué sucede en ese momento? Los contratos, tanto de concesiones como estas modificaciones de contrato que contratan esta obra de esta envergadura, establecen multas diarias por los atrasos. El público y la prensa están invitados a inspeccionar. Sí puede cualquier ciudadano, cualquier persona puede recurrir a la Contraloría General de la República para que revise un contrato incluso previo a su adjudicación, si es que estima que hay cuestiones administrativas que parezcan irregulares. Robar es difícil. En un escenario tan blindado y transparente, aquí las obras contratadas por los ministerios se completan. El país progresa. Quisimos trasladar nuestras preguntas de la capital a una región más apartada. Encontramos la comuna de San Felipe, donde escuchamos algo interesante. Aquí nos contaron que luchar contra la corrupción es una de las más comunes plataformas políticas de las campañas de líderes locales. En Chile muchos líderes ven que luchar contra la corrupción no implica un suicidio político. Cuando buscan mayor transparencia y juego limpio, fomentan precisamente la visibilidad de los ciudadanos, pueden lograr mayor aceptación del pueblo. O en el caso del alcalde de este municipio, San Felipe, a 3 horas de Santiago, podría lograr una reelección. San Felipe es una pequeña ciudad de casi 75.000 habitantes. Producen vino, hortalizas, es muy turístico. Antes de ser alcalde, Patricio Freire Canto trabajaba en el sector privado. Su familia es dueña de varios supermercados locales y en la alcaldía se hacen muchas reuniones sociales y eventos. Si en este momento aquí en la alcaldía se necesita hacer una fiesta y en esa fiesta toca comprar y gastar, ¿lo podría hacer en su supermercado? No. Cuéntame por qué no. Bueno, yo al asumir el municipio, he arrendado todo. Ya pasó a segundas manos o a terceras manos. Está todo arrendado a grandes cadenas de supermercados. Estas leyes y las que se aplican para contratos de grandes obras, como la de la autopista en Santiago, no son muy diferentes a las que tenemos en Colombia. La gran diferencia es que aquí se aplican con mucho más rigor. Las normativas municipales impiden contrataciones de parientes hasta en tercera línea sanguíneas. Aprobar gastos públicos no depende solo de él. Yo no firmo nada que pase por mis manos, ningún decreto que no esté visado por jurídico, por la administración y por control. Los procesos tienen que ser totalmente transparentes. No hay espacios para tener alguna caída. En Colombia se le otorga un alto nivel de confianza a los dirigentes. Reciben muchos recursos económicos. Aquí es algo diferente. La mayor parte de los recursos los maneja el gobierno central. Eduardo Engel es un profesor, asesor político, escritor y autor intelectual de varios proyectos de leyes anticorrupción aquí. Los gobiernos regionales, municipales, subnacionales manejan relativamente poco recurso. Así no sea mucha la plata que maneja, Freire, como todos los funcionarios de las regiones, tienen la estricta obligación de colocar en sus páginas de internet bitácoras precisas de cada peso que se gasta para el escrutinio del público. Además,
está toda la información disponible, sobre todo de las principales autoridades, no solo del Congreso, del gobierno, del Poder Judicial, de los distintos intendentes, gobernadores o figuras como los alcaldes o mayores de las comunas, que están en la misma obligación de tener toda su información accesible a cualquier ciudadano. Toda su información, sueldo, otros ingresos, intereses, herencias. Usted puede ir a la página web del Senado o a la mía personal y está ahí la declaración de patrimonio completa. Si al ciudadano no le parece satisfactoria, puede recurrir a una segunda instancia, que es el Consejo para la Transparencia, quien obliga o quien solicita esa información al servicio o ministerio para entregársela a su ciudadano. Si ese ciudadano aún así no queda satisfecho respecto de la respuesta que buscaba, puede recurrir incluso a los tribunales de justicia. El año pasado la gestión del alcalde de San Felipe, Patricio Freire, fue reconocida por el Consejo para la Transparencia, por su excepcional nivel de transparencia. La transparencia de los procesos limpios es muy necesario. Volvemos a lo mismo. En Chile, así como se habla de derechos, siempre se habla de deberes. Aún más cuando se es funcionario público, como Patricio Freire Canto. En Chile aún sigue siendo noticia cuando una persona pública comete una falta a la probidad. Es noticia, es escándalo. Son casos que se han llevado al margen. Y ese escándalo sacudió a Chile hace poco. Y en algunos casos, derechamente, al margen de la... El escándalo ocurrió en el 2015 y sus tentáculos llegaron hasta el Palacio Presidencial de la República. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral Colombia Corrupta. Porque hay que devolver no solamente lo que se perdió o se robó, o lo que fue mal habido, hay que devolverlo, sino que hay que devolverlo con intereses. En febrero del año 2015, una revista chilena destapó un secreto. La nuera de la presidenta Michelle Bachelet había recibido un crédito de $10 millones del Banco de Chile de forma cuestionable. Fue acusada de obtener el dinero usando tráfico de influencias. La Fiscalía se apoderó del caso y, como nos cuenta Manuel Teodoro, el resto, como dicen por ahí, fue Troya. Ha sido momentos difíciles y dolorosos. 6 funcionarios fueron arrestados, varios tuvieron que renunciar. En Colombia, escándalos que han salpicado los hijos de presidentes generan cierta atención del público hasta que se apagan. Pero lo que sucedió en Chile después de este escándalo es digno de resaltar. ¿Qué debemos hacer para evitar que esto vuelva a pasar?, se preguntaron en la sala de diputados y Senado. Quizás la reforma que más se destaca fue una nueva ley. Se llama la ley del lobby. Está la ley del lobby, de anuncio. Yo, cualquier persona que recibo, incluido usted, tengo que dejarlo anotado en mi bitácora. Marco Antonio Núñez es diputado, es expresidente de la Cámara de Diputados. Cualquier conversación, contacto que exista con un gestor de intereses privados debe publicarse el contenido de esa reunión, quiénes participaron, qué se dijo ahí. La ley tiene un propósito: minimizar la posibilidad de que un funcionario pueda ser manipulado por intereses privados. Y si uno no lo hace, se somete también a importantes sanciones por no cumplir con la ley del lobby. En Chile los líderes saben que los ciudadanos son seres humanos y no son santos. Si cada día de sus vidas se les presenta la tentación de ser deshonestos, el sistema les presenta la tentación de ser corruptos, tarde o temprano van a sucumbir. Es por esto que aquí en esta Cámara, donde los diputados se reúnen con los senadores, todo se hace con una meta, con un objetivo: lograr que el sistema no se presta para fomentar la deshonestidad, para fomentar la corrupción. Desde el momento que se lanzan al ruedo público se exige total transparencia. El votante chileno es cada vez más escéptico a la hora de votar. Requiere conocer quién financia la campaña de un candidato. No cualquier persona puede financiar 100% un candidato. Y al revés,
Ningún candidato podría financiar él solo su campaña, porque también tiene límites. Si hay una contribución económica indebida y de magnitud, arriesga a perder el cargo. En Colombia, cuando un funcionario público está siendo investigado por corrupción, casi nunca abandona el cargo. Cuando se activa una investigación contra un funcionario público, ¿él sigue funcionando o está congelado en el cargo? ¿Tiene que renunciar de alguna forma? Normalmente se le suspende en el ejercicio del cargo. Si un parlamentario empieza a ser investigado, se le tiene que pedir a la Corte su desafuero. Si la Corte, sin pronunciarse sobre el fondo, pero considera que hay razones justificadas para hacer la investigación y por lo tanto que no es una mera denuncia política para tratar de causarle daño político a un parlamentario, sino que tiene fundamentos reales, entonces lo suspenden el ejercicio del cargo. Además, si se sospecha que recibió un soborno o malversó fondos públicos, la Fiscalía aquí tiene unos poderes extraordinarios. Pietro Hernández, comisario de la Fiscalía chilena. Los bancos, aun cuando exista el secreto bancario y aun cuando sean bastante celosos en ese sentido, si hay una orden judicial, entregan la información. Y encontrar las pruebas que aún no teniendo la confesión o la declaración de esa persona, nos permitan imputar el delito. Lo cierto es que por ética, la mayoría de los investigados aquí renuncian voluntariamente, aun cuando no han sido declarados culpables. Ética es una palabra importante aquí. ¿Otra gran diferencia con el funcionario colombiano? Diputado, si se determina que un funcionario público es efectivamente culpable por la pérdida de unos dineros fiscales, ¿él tiene la obligación de devolver ese dinero? Cuando es condenado por la justicia y por lo tanto hay un fallo y sabemos que es culpable del delito que sea, no solo tiene que devolver los recursos mal habidos, tiene que pagar con una pena de cárcel. Porque hay que devolver no solamente lo que se perdió o se robó, o lo que fue mal habido, hay que devolverlo, sino que hay que devolverlo con intereses. Y cuando la persona sigue en la administración pública, efectivamente se le resta de su sueldo. En Colombia, la mayoría de los funcionarios condenados por robar recursos públicos no están obligados a devolver esos fondos. ¿Y tratar de sobornar a un juez en Chile? Es prácticamente imposible. La Academia Judicial es un curso de formación muy exigente, los prepara desde el punto de vista moral y ético. Milton Huica es el presidente de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial y expresidente de la Corte Suprema. No cualquier abogado puede ser juez. Los abogados aquí deben guiarse por el más alto nivel de transparencia y objetividad. Si un ciudadano, una de las dos partes, considera con pruebas o con una fuerte convicción que un juez fue arbitrario y violó esa obligación de equilibrio total, ¿qué puede hacer el ciudadano en ese momento? Si hubo una culpa inexcusable del juez, ¿cómo pudo ignorar la ley? Puede ser llevado a un juicio penal, que son los juicios ministeriales propios de los jueces. Pero así como hay una sanción penal, en Chile hay otra sanción que le duele mucho más al funcionario corrupto, la sanción social. Es muy dura, porque al final los políticos, los hombres públicos, vivimos de nuestro prestigio. En consecuencia, cuando se produce una condena, aunque no sea de una sanción muy grave, es el fin de la carrera política de esa persona. Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile. Chile tiene una población, una ciudadanía con una capacidad de indignarse frente a actos de corrupción que es muy grande y que es uno de los grandes activos que tiene el país para hacer frente a este problema. Las manifestaciones contra corruptos se convierten en noticia de primera plana. De hecho, el escándalo que involucró al hijo de la presidenta Bachelet produjo una sanción social quizás más dolorosa para ella que una sanción penal. Hay que estar unidos. Además, los medios en Chile exigen mucha información. Pocos secretos se pueden guardar aquí. El rol que juegan los periodistas en Chile es bastante estratégico. Aun cuando en Chile el funcionario sindicado tiene todos los derechos para defenderse, sabe que hasta en medio del escándalo también tiene deberes. Uno importante, respetar la libertad de prensa.
Por tanto, eso hace que las instituciones no puedan hacer callar que se pueda intervenir para tapar estos delitos. Aquí casi siempre prevalece el derecho del ciudadano a la información, a saber quiénes podrían ser los corruptos. Y amenazar a un periodista en Chile es un delito muy grave. Chile es un país mucho más autoritario que Colombia. De hecho, la gran mayoría de los países con mucha autoridad en el sistema suelen ser menos corruptos. Estando en Chile es inevitable que surja el nombre del exdictador general Augusto Pinochet. Fue un temido violador de derechos humanos. Miles murieron durante su mandato. Pinochet no toleró muchas cosas, entre ellas la corrupción. Habían fuertes medidas para mantener el orden público. Se redujo la pérdida y el despilfarro de recursos fiscales, de tal forma que en el país hubo cierto progreso económico. Entonces, ¿por qué cayó? Desaparece no cuando se ventilan los temas de derechos humanos, cuando se demuestra que cometió actos de corrupción administrativa, cuentas falsas a nombres de otros en el extranjero y que fue profundamente corrupto. Ahí se rompe definitivamente la imagen de Pinochet. Así es. Pinochet incumplió con dos deberes. Primero, el de respetar la vida de sus opositores y el de respetar muchos derechos de los ciudadanos. Y segundo, el de no robar recursos de su pueblo. Por el primero no cayó, cayó por el segundo. Y eso habla de la tradición de Chile respecto del buen uso de los recursos públicos. Aun cuando no vimos estatuas de Pinochet, el legado de esa autoridad que mantuvo aún se siente en muchos sentidos y no les parece importar a la mayoría de los chilenos que vimos. Lo importante para ellos es que estas autoridades les garanticen que no haya carros mal estacionados, que se garantice y se respete el deber de no ocupar el espacio público. Si se olvida ese deber, que hayan consecuencias inmediatas. Aquí el deber de los motociclistas es no maniobrar entre los carros. Y como pueden ver, cumplen. La gente se ve tranquila, parquean sus bicicletas en la calle. De nuevo, no encontramos ni un solo monumento con grafitis. Sus héroes se respetan, se mantienen limpios. Y cerca de una estación de buses encontramos estos individuos vestidos de rojo. ¿Quiénes son estos señores de rojo que están ahí y qué es lo que están haciendo? Mira, ellos son parte de los funcionarios de algunas de las empresas de buses que están apoyando en la fiscalización de la evasión. Guillermo Muñoz es el director general de Transporte Público Metropolitano de Santiago. Está asegurando y procurando a que nadie se cuele. Exactamente. Realmente es una medida de apoyo, pues en Santiago, aun cuando hay coladores, no es ni cerca al número de los que vemos en las estaciones colombianas. El concepto del rebusque, ese pensamiento de como soy pobre, entonces yo puedo justificar la infracción, la trampa, o como muchos lo hicieron, entonces yo también tengo el derecho de hacerlo. Lo que se escucha muchas veces en los Transmilenios y en los sistemas en ciudades de Colombia es un concepto conocido aquí en Chile, conocido, pero muy pocas veces es aplicado. ¿Y qué están haciendo en Chile para evitar que futuros líderes sean corruptos? Hola niños, buenas. Hola, profe. Nosotros somos de la televisión de Colombia. Ya veremos qué encontró Manuel en esos colegios. No se vayan. ¿Cómo se sentiría si él es el que está trabajando y le dañara su infraestructura? Porque a ni uno le gusta que le rayen sus pertenencias. Es imposible corromper a alguien cuando él es honesto. La deshonestidad es el ingrediente básico que se necesita para perpetrar un acto de corrupción. El principio de la honestidad se siembra casi siempre en casa y en el colegio cuando somos muy jóvenes. Manuel Teodoro habló con jóvenes chilenos, incluso puso a algunos a prueba. Así finaliza este especial de Colombia Corrupta.
Hola niños, buenas. Bienvenidos al salón de cuarto de primaria del colegio Villa Jesús, en las afueras de Santiago. Es en colegios como este donde esta sociedad prepara a sus futuros ciudadanos y entre ellos servidores públicos. ¿Para ti qué es una mentira? Para mí una mentira es feo porque no hay que mentir. ¿Para qué hay que mentir? Si siempre con la verdad para adelante. Queríamos entender cuáles eran sus principios básicos. En el salón de abajo nos presentaron a otros estudiantes. ¿Qué es honestidad? Decir la verdad, Ok, ¿y por qué es tan importante eso? porque después nadie va a confiar en ti. Ok, y si nadie confía en ti, ¿qué pasa? Te quedas solo. La honestidad es que si uno dice muchas mentiras, cuando él sea grande, nunca le van a creer y no va a tener a nadie en quien confíe en él. En todos los colegios de Chile es obligatorio ofrecer materias sobre ética, principios y desde luego sobre aquello que tanto se escucha en este país. ¿Cierto? Tenemos que tener un respeto, un cariño. Primero, por nuestro país. Sí. Que además es un deber o un derecho. Es un deber. Deberes. Hacer las tareas, hacer su cama, hacer las cosas del hogar. Por eso cuando ya son adolescentes lo tienen claro. ¿Cómo sería la sociedad si nosotros no tuviéramos ninguna obligación? ¿Perdón? No seríamos nada sin obligaciones. Sin obligaciones sería un caos, sería un desastre. Cada persona podría hacer lo que quisiera sin respetar a la otra. Por ejemplo, una persona corrupta no piensa eso, solo piensa en su beneficio propio. Aquí su educación incluye materias que buscan reducir la posibilidad de que se conviertan en delincuentes, en corruptos. Angélica Misa Fedeli es la directora de este colegio. Cuando ya son grandes, no podemos volver atrás. Ellos tienen que venir con el arbolito derechito desde el principio. Adriana del Piano Puelma es la ministra de Educación de Chile, uno de los ministros más cercanos a la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que se hace aquí en Chile con los niños para contribuir a que la sociedad sea menos corrupta? Mire, yo creo que aquí hay un tema que depende mucho como del medio, como el entorno del niño, su familia, sin lugar a duda, el barrio en que vive y la escuela. Y en todos los escenarios. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Y yo creo que ese es un tema que a veces se olvida, el esperar tu turno, el no pasarte sobre la fila, el saber perder, el saber ganar. Son muchas veces valores determinantes que te enseñan cuando tienes 7 años de una manera y cuando tengas 17 lo tienes que ya tener integrado en ti mismo. Estamos entrando aquí en la tienda. Encontramos a 2 jóvenes de aproximadamente 17 años en esta tienda. Quisimos poner a prueba lo que dijo la ministra. Observa pues que no hay nadie, ¿no? Ahí está la manzana. ¿Qué tal si lo llevamos sin pagar? Está mal porque uno le está sacando... Es un robo y a eso no nos enseñan a nosotros, pues. Sí es posible que estuvieran diciendo esto porque estaban en cámara, pero había un aire innegable de honestidad en estos muchachos. Se veía en sus ojos. Uno hizo algo y tiene la opción de no decir la verdad y quedarse callado entre los dos. Esa opción existe. ¿Cómo manejan eso? Por lo menos nosotros no manejamos eso porque es un valor también que nos enseñó el colegio. Si uno lo evita, tarde o temprano le van a volver. Tú ves a un amigo dibujando y haciendo grafitis, ¿tú cómo reaccionas? Que piense lo que está haciendo, que reflexione y que cómo se sentiría si él es el que está trabajando y le dañara su infraestructura, porque a ni uno le gusta que le rayen su pertenencia. Es ser parte de una comunidad, que aquí nos gana el más vivo. No, que no es el más vivo el que gana, ganamos todos cuando nos apoyamos. ¿Cómo se siente cuando alguien le dice una mentira? Enojado. Se siente enojado, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Qué se siente cuando se siente enojado? El pecho apretado. Que no se roban las cosas del escritorio, que se devuelven las cosas que se prestan. En fin, la vida está hecha de pequeñas
cosas cotidianas en las cuales se va reflejando la rigurosidad de la formación ética de un niño. Profesores amenazados por estudiantes, aquí es inexistente. Armas y drogas en colegios, cero tolerancia en Chile. Nosotros hemos conversado algunos principios y valores que tiene nuestro colegio. La matemática y geografía se combina con una fuerte dosis de valores y principios. Se busca eliminar antivalores. El concepto de dar papaya en Colombia es una de las tradiciones e idiosincrasias más reprochables que tenemos. Aquí en Chile es inexistente. El pensamiento aquí es que si yo estoy hablando con este celular en la calle, usted debería respetar ese hecho, sentir la obligación de respetar mi propiedad privada. De esa forma, yo tendría que hacer exactamente lo mismo con usted. Aquí en Chile, la única papaya que se da es en las fruterías de la esquina. El fenómeno cuando tú tienes policías municipales... Alberto Precht ha sido invitado a Colombia numerosas veces para asesorar a Transparencia Internacional en temas de corrupción. ¿Qué podríamos estar haciendo mejor en Colombia? Creo que lo que tiene que avanzar aún Colombia es una mayor rebeldía contra la impunidad de la corrupción, no asociada solamente a el crimen organizado. A veces perdemos de vista la corrupción diaria, como dice usted, pagarle una mordida, una coima a un policía, sobornar a un funcionario público. Falta un buen diálogo interinstitucional. Procuraduría, Registraduría, Contraloría, Corte de lo Electoral, Sala de lo Electoral, Secretaría de Transparencia. Las instituciones están. Sí, están. El problema es que las instituciones a veces uno ve que no están todas encaminadas al mismo objetivo. De acuerdo. Que quizás alguna por sobresalir respecto a otra se produce un determinado desorden. Y al ciudadano común. Cuando vayamos a votar, pongamos no solamente el voto por aquel que conozco, porque es más bonito, más bonita, porque me cae bien o porque me da cosas, sino porque efectivamente es una persona que da garantías de transparencia y honestidad. ¿Y cuando los entes de control determinan que un funcionario es corrupto? Inhabilitar de por vida a esas personas para que ejerzan cargos públicos, que no puedan volver a tener ningún tipo de acceso a fondos públicos, que tengan sanciones de cárcel que sean efectivamente proporcionales. Consejos prácticos para el corto plazo. Pero ¿qué podemos hacer a largo plazo para que nuestros hijos y nietos puedan vivir con menos corrupción? La Comisión De todos los entrevistados, quizás la mejor respuesta fue esta, del experimentado senador Hernán Larraín. Hemos pasado a tener una menor dependencia del Estado y una mayor dependencia en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en nuestra libertad de emprender y de desarrollar cosas. En la medida que eso se hace y la gente se hace responsable de su destino y no espera todo el Estado estirando la mano para que le den un subsidio o un bono, se va generando una suerte de conducta más autosuficiente y más responsable respecto no solo de sus derechos, sino que también de cumplir con las obligaciones y deberes que uno tiene. Antes de despedirnos de Chile, esta fue la última imagen que vimos. Dos señores jugando ajedrez. Nunca supimos quién ganó. De lo que estamos casi seguros es que hubo juego limpio. Quien ganó no hizo trampa. Y si jugaron por plata, pues el perdedor cumplió con su deber de pagar. Por lo que pudimos observar durante una semana en Chile, eso es lo que se hace aquí. Cumplir con su deber. Desde luego no todos lo hacen, pues su sistema tampoco es perfecto, pero sí la gran mayoría trata de cumplir con el deber de no robar, de no mentir. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Quién mejor para responder a esa pregunta que un niño del Colegio Villa Jesús? ¿Tú consideras que eso es uno de los valores más importantes en la vida, no ser mentiroso? No es ser mentiroso, es casi la vida. Señores corruptos en Colombia, ¿escucharon bien lo que dijo este niño chileno de 8 años? Si quiere, se lo repetimos. No es ser mentiroso, es casi la vida. La pregunta para ustedes, si él puede guiarse por este principio, ¿cuál es su excusa? Es una opción.
La de no convivir con la corrupción, y los chilenos la tomaron. Aun cuando su sistema no es perfecto, son poco tolerantes. En Colombia, nuestra voluntad de acabar la corrupción aún es muy tímida. Mientras que nuestras leyes no se cumplen y no se sancionan efectivamente a los corruptos, en el escalafón mundial de países con el índice de percepción más transparentes, Colombia es el número 83, en un escalafón de 168. Seguirá muy por debajo de países como el número 14, Chile. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co. Buenas noches.